hay dos elementos fundamentales importantes, una cintura escapular y algo a lo que denominamos la extremidad libre, ¿cierto? En el contexto de la cintura escapular, dos elementos óseos, la escápula y la clavícula. También se conoce como cíngulo. Si oyen hablar del término cíngulo, es sinónimo de cintura. En el contexto general uno asocia la cintura, ¿cierto?, a un espacio que tiene una relación más directa con la extremidad inferior, pero realmente es un concepto genérico que hace alusión al componente de conexión entre la extremidad o el miembro superior o inferior y el esqueleto axial. Vamos a ver la conexión y relación que tienen estos elementos con el esqueleto axial. Y en el contexto de lo que llamamos extremidad libre, vamos a tener para el miembro superior tres segmentos. Un segmento proximal, el brazo, donde tenemos un solo hueso, el húmero. Un segmento intermedio, el antebrazo, donde vamos a encontrar dos piezas óseas ubicadas lateral y medialmente. El hueso lateral del antebrazo es el radio y el hueso medial del antebrazo es la ulna, conocido en nómina antigua como el cúbito, ¿cierto? Vamos a ir haciendo esa transición y vamos a emplear el término ulna, así como ulnar para todo lo relativo al cúbito. Y vamos a hablar de arteria ulnar, nervio ulnar, músculos ulnares o asociados a esta estructura. Y en la mano vamos a reconocer como estructura anatómica única en conjunto una subdivisión en tres áreas o regiones. Un componente proximal de huesos del carpo, donde vamos a encontrar 8 piezas óseas. Un componente intermedio conformado por 5 metacarpianos y un componente distal al que genéricamente llamaríamos dedos, pero desde el punto de vista óseo no hablamos de el hueso dedo, ¿cierto? Hablamos de un dedo formado por estructuras óseas a las cuales llamamos falanges. Vamos a mirar la diferencia en la disposición que clásicamente conocemos de 4 dedos trifalángicos y un dedo bifalángico, ¿cierto? Para ir como poniendo un poquito en contexto esas estructuras y esos elementos. Entonces, una cintura escapular, dos huesos, escápula y clavícula, y una extremidad libre conformada por tres grandes componentes, brazo, antebrazo y mano, esta última a la vez subdividida en tres porciones: carpo, metacarpo y dedos. Y desde el punto de vista óseo, cuando hablamos de dedos, hablamos de falanges. Vamos a tomar cada uno de estos elementos y vamos a ir viendo sus principales características y detalles anatómicos. Están en orden diferente, pero vamos a empezar a hablar de la clavícula. Si nosotros miramos la estructura ósea de la clavícula, el primer detalle o aspecto que uno debe idealmente identificar cuando toma un hueso es algo que ya estamos haciendo. Uno, ¿pertenece al esqueleto axial o pertenece al esqueleto apendicular? Si lo involucramos con una de las cinturas, es evidentemente apendicular, ¿cierto? Las cinturas ya pertenecen al esqueleto apendicular. Los elementos del esqueleto axial son, de forma amplia y genérica, básicamente 5: cráneo, columna vertebral, esternón, costillas y el hueso diógenes. Todo lo que no esté en ese grupo, ¿cierto?, pertenece al esqueleto apendicular. Entonces, primer concepto: clavícula, elemento óseo del esqueleto apendicular, como todos los demás que vamos a mencionar ahora. Clasificación morfológica. ¿Cómo clasificamos los huesos según su forma? Largos, cortos, planos e irregulares, ¿cierto? Como clasificación básica. ¿Cómo clasificamos a la clavícula? Usualmente los textos nos hablan de un hueso alargado o un hueso aplanado, pero eso es diferente a hablar de un hueso largo o de un hueso plano, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios para decir que un hueso es largo? La longitud es la dimensión que predomina. Aquí predomina la longitud. Vale, 1, ¿cierto? 2, que tenga dos extremos prominentes, ¿cierto? Dos extremos prominentes. Tenemos dos prominencias aquí, dos extremos prominentes. Realmente solo uno. La parte medial es más voluminosa. El extremo lateral tiende, en esta clavícula particularmente,
estructuralmente tiene un engrosamiento, pero tiende a ser aplanada. Y 3, que la estructura corporal del hueso largo tienda a ser relativamente cilíndrica, como lo vemos con claridad en otras piezas óseas. La clavícula tiene muchas particularidades en su configuración y más aún desde el contexto del proceso del desarrollo. Si uno mira la clavícula, se encuentra con que es el primer hueso donde aparecen centros de osificación. Gracias. Donde comienzan a aparecer centros de osificación. A pesar de ser el primer hueso que comienza el proceso de osificación, es de los últimos en completar ese proceso. Eso nos permite hacer algo que suena terrible, no sé si lo hayan oído señalar o mencionar, pero a veces es necesario hacerlo, y es fracturar las clavículas de un feto durante el trabajo de parto. ¿Habían oído hablar de eso? No. Si el feto nace y no hay una acomodación adecuada, una posición adecuada, puede hacer algo que llamamos retención de hombros. Si el feto no se acomoda adecuadamente, va a ser muy difícil que este diámetro salga a través del canal del parto. En algunas condiciones es necesario fracturar una o las dos clavículas para poder reducir esto y lograr extraer el feto. Como es una medida de extremo. ¿Cómo? ¿Cómo la acción? Con la mano. De la mano así, Tiene que hacer eso. O sea, lo ideal es que, por eso te digo, ya en una condición en la que hay una retención, cuando ustedes estén atendiendo un parto, siempre asegúrense de sacar primero un hombro y luego el otro. Eso le da. ¿Sí? ¿Por qué no se saca? Porque ya tú tienes la cabeza ahí y no te da tiempo. Pero si no puede haber hecho un estudio antes. No es que la posición de hombro se te presenta ahí. O sea, hay que anticiparlo desde la posición del cráneo. Pero si a veces no lo hacemos y nos llega ya en exclusivo, a veces no le da uno tiempo y se presenta después. Es excepcional. Uno, por ejemplo, no puede ver, no sé si se podrá ver. No, es que la eco no te dice cómo va a pasar esto. Eso es ya el evento final. O sea, cuando sale la cabeza, ¿cierto? Si él no venía en una posición adecuada, si la cabeza no estaba dispuesta en una posición adecuada, puede llegar y atorarse totalmente horizontal. No es algo que yo pueda prever, no es como un muchacho para tener partos en podálica. Yo digo, pero si no, nos vamos a hacer una cesárea y no nos complicamos ahí. Pero esto no se puede prever porque es un evento ya final. ¿De acuerdo? Y el punto se quiebra y internamente no hay. Hay riesgo de muchas otras cosas, pero es eso o que se te muera ahí, porque literalmente es a lo que estamos abocados. Por eso es una medida extrema, urgencia, cuando ya tú no logras acomodar. Obviamente antes de fracturar la clavícula, tú intentas traccionar, ¿cierto? Y sacar un hombro al menos, y logras acomodar bien, pero si ya ves que no, ¿cierto? Y la fotocardia está bajando, y lo ves enótico, o lo saco o lo saco. ¿Sí? De nada te sirve dejarlo ahí enterito, sin una fractura, sin una lesión pulmonar, pero que se te murió. ¿No? La clavícula tiene dos formas de osificación, ¿cierto? Ya hablaron de histología del hueso y de procesos de osificación, endocondral e intramembranoso. Aquí se dan las dos. Morfológicamente la clavícula tiene una parte medial que tiende a ser cilíndrica, ¿sí? Y un extremo más ensanchado para articularse con quién, con el esternón. Miren que aquí hablamos de una extremidad external o carilla external. Esta parte el fantasma. ¿Qué pasó aquí? Y el fondo es Listo. Tenemos entonces dos extremos. Una parte medial, ¿cierto? Tiende a ser cilíndrica, pero todo el hueso no es cilíndrico. Entonces, el mensaje es, en el contexto de clasificación, que tampoco se lo va a decir ningún libro, la clavícula sería un hueso irregular, porque no es totalmente largo, no es totalmente plano, y si yo no tengo un hueso totalmente largo o totalmente plano, yo podría llamarlo irregular, pero de hecho hay textos que simplemente le dicen, no, la clavícula pertenece al esqueleto axial, se articula con pero nunca entra a hacer un concepto técnico específico de clasificarlo según su forma.
El punto es, tenemos una parte medial que tiende a ser cilíndrica con un extremo más prominente que se articula con el esternón. Profe, ¿no era esqueleto apendicular? Apendicular. ¿Dije cierto? Sí. Apendicular, perdón. Apendicular, gracias. Y un componente lateral que tiende a ser aplanado. ¿Para articularse con quién? Con la escápula. Por ahora, hablemos del contexto general de articulación escapular. Ya vamos a mirar puntualmente con quién. ¿Cómo sabemos si una clavícula es derecha o es izquierda? Entonces, hay varios parámetros para tener esa claridad. Si la miramos desde arriba, vamos a ver que la parte medial tiene una proyección anterior que es convexa. Pero miren esto, siguiendo esa disposición, que la parte medial anterior es convexa, yo puedo decir, esta clavícula puede ser de acá, pero también puede ser de acá, y sigue cumpliendo el criterio, ¿cierto? Es medial, tiene el extremo external y es convexa. ¿Qué es lo que finalmente me va a definir ya habiendo agotado esas instancias? Inferior y superior. Si yo miro la clavícula por la parte superior y la comparo con la parte inferior, miren que la superficie inferior, comparada con la superior, tiene rugosidades, tiene una serie de relieves. La superior tiende a ser mucho más lisa. Ese es el parámetro que me dice, ¿la pongo aquí o la pongo de este lado? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Un extremo medial cilíndrico y más engrosado para articularse con el esternón. Uno lateral aplanado para articularse con la escápula. Una parte medial que en su borde anterior es convexo y en la parte lateral es cóncavo, ¿cierto? Convexo y cóncavo. Un borde superior que es más liso, si yo lo comparo con el borde inferior que tiene algunas rugosidades. ¿Qué implicaciones o qué me marca mejor esos relieves o rugosidades en la cara inferior de la clavícula? La relación con estructuras como ligamentos y músculos, ¿cierto? Pues ya vamos a mencionar quiénes. Eso para tener absoluta claridad de cómo posicionamos una clavícula, si derecha o si izquierda, de acuerdo a su morfología. Los relieves y prominencias que tienen los huesos van a tener relación con superficies articulares, origen o inserción muscular, ¿cierto? O fijación de ligamentos, básicamente. En algunos huesos vamos a hablar de accidentes óseos o relieves óseos relacionados con la trayectoria de estructuras neurovasculares, ¿cierto? Que también es importante mencionar. ¿Qué tipo de articulación se establece en el borde medial? Yo sé que seguramente hablarán la parte teórica más adelante de articulaciones, pero mencionémoslo de una vez, no está de más. ¿Qué tipo de articulación es la esternoclavicular? ¿Cómo? No, si no vio plano. Primero, en el contexto general, tenemos claro que todo lo que vamos a ver aquí son articulaciones sinoviales, ¿cierto? Entonces, como que decir que sinovial, pues, está casi de más. Cartilaginosa. En el contexto de las articulaciones sinoviales, hay una forma general de clasificarlas. Y hablamos de articulaciones sinoviales planas, ¿cierto? Donde hay básicamente deslizamiento potencialmente en cualquier dirección, ¿cierto? Yo puedo tener este deslizamiento arriba abajo, hacia los lados, o en el eje frontal o coronal de forma relativamente rotacional. En el contexto funcional, ¿cierto? Que esta vez es mucho más práctico que el mismo morfológico, vamos a hablar de los dos. Uno habla de articulaciones monoaxiales, biaxiales y poliaxiales o multiaxiales, ¿cierto? Esto es un contexto netamente funcional y preferiblemente uno trabaja así. Monoaxiales, un eje. ¿Cuántos movimientos tengo yo en un eje? Si este es el eje y este es el plano, este plano en relación a ese eje se puede desplazar en dos sentidos. Una articulación monoaxial tiene dos movimientos. Ejemplo, la articulación número 1, flexión, extensión. No hacemos ningún otro movimiento entre esos dos huesos, ¿cierto?
Usted me dirá, si cronosupinación. Cronosupinación es, entre otros dos huesos, en otra articulación o en otras articulaciones. Entonces, lo que a uno le parece que aquí es una articulación biaxial, son dos monoaxiales. Articulación monoaxial, dos movimientos. Articulación biaxial, 4 movimientos. Cada eje, tengamos esa como fórmula matemática, cada eje, 2 movimientos. Monoaxial 2, biaxial 4 y poliaxial 6 o más. En ese orden de ideas, la esternoclavicular es mono, bi o poli. Ya dijimos que sinovial plano no era. ¿Cuántos movimientos podemos hacer con la clavícula? Uno no hay, dos. ¿Cuáles dos? Primero y segundo. Sí, pero monoaxial y no es plana, y tampoco es biaxial y es monoaxial. Cuando nosotros movilizamos el hombro, fíjense que los movimientos de la clavícula no son muy evidentes, o aparentemente no son muy evidentes. Uno dice flexión, abducción, rotación, ¿cierto? Nosotros podemos movilizar, y quienes quieran coloquen la mano sobre su articulación esternoclavicular y hagan esto: eleven, desciendan, protruyan y lleven hacia atrás. Es una articulación funcionalmente biaxial. Los 4 movimientos que tiene la escápula son elevación, descenso, protrusión y retrusión. Adelante, atrás, arriba, abajo. Ahí no hablamos de flexión, ni de rotación, ni de abducción, ni de nada de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué están permitiendo esos movimientos? Realizar acciones de la extremidad libre dependiendo de cómo yo los utilice. ¿De acuerdo? En el contexto morfológico, de acuerdo a la forma de las superficies óseas, ustedes pueden oír hablar de esta articulación como una articulación en silla de montar o como encaje recíproco, ¿cierto? Todos conocemos una silla de montar, ¿cierto? De cabalgar, así no la hayamos usado o no la usemos mucho. ¿Cómo se puede mover uno en una silla de montar? Adelante, atrás, ¿cierto? Me bajo o me subo por un lado, 4 movimientos, por eso se llama así, es un encaje recíproco que permite esa cuádruple movilidad. En caso, pues en el contexto óseo, hablamos de funcionalmente biaxial, ¿de acuerdo? Elevación, descenso, protrusión y retrusión. ¿Qué tipo de articulación tenemos a este lado? Ahí sí es una articulación sinovial plana. En principio dijimos que se articulaba con la escápula, ¿cierto? Pero decir que se articula con la escápula es un concepto muy general, porque no es lo mismo que se articule aquí o aquí, ¿cierto? O en cualquier otra superficie. Vamos anticipando de una vez conceptos de la estructura escapular, ¿cierto? Hay un accidente anatómico muy importante en la escápula, en la parte posterior, ¿cierto? Y de paso así lo reconocemos. Esta es la superficie anterior, que es relativamente cóncava, y la superficie posterior tiene una prominencia bien acentuada que palpamos por anatomía de superficie, que es la espina de la escápula. Esa espina de la escápula va a terminar en una superficie aplanada lateral, que también palpamos, que es el acromion. Fíjense que aquí está la carilla aplanada, miren, donde se va a articular la clavícula, ¿cierto? En su borde lateral. Bueno, si esta fuera la de allí, o esta es la disposición. Sinovial plano. Si quieres circularla. Acá hay unas cálculas. Identifiquen la superficie relativamente aplanada, donde va a articularse el extremo lateral, perdón, de la clavícula. A ver, ¿cuál parte de adentro? ¿Dónde está la palma De afuera. Es la parte de afuera. No, Así. la parte plana. Plano. Acromion. Por eso la articulación se conoce como acromio clavicular. Sinovial plano. ¿De acuerdo? La percepción de movimiento ahí es mucho menos evidente, porque lo que hay apenas es un deslizamiento para permitir acomodación. Entonces, aquí biaxial y aquí sinovial plano.
pasó? ¿Sí? Encontramos la superficie aplanada de esa escápula, de ese acrónimo. En algunos casos lo hacían. Bueno, ¿qué estructuras me marcan relieves en la cara inferior de la clavícula y que hacen que yo pueda diferenciar que el borde superior es liso y que el borde inferior es un poco más engrosado? Miremos por acá. En la parte medial tenemos un ligamento que se proyecta desde el primer cartílago costal a la clavícula. Eso lo denominamos ligamento costoclavicular. Es uno de los elementos que marca relieves en la parte inferior. Solo por mencionarlo les mostramos para saber de dónde es que aparecen esas huellas o relieves, ¿cierto? Entonces, si tú tienes tu tronco, esta clavícula recorre este lateral, este borde se ve como liso y vemos que queda segundo lado. Este es el relieve del ligamento costoclavicular, es medial, está cerca a la articulación externo-clavicular, ¿cierto? En la medida que nos proyectamos hacia la parte lateral vamos a encontrar la inserción de un músculo y como el trabajo de ese músculo no es tan fuerte o tan importante en mi contexto fuerza comparado con el de los ligamentos, por eso el relieve que se ve de la inserción del músculo no es tan marcado. ¿Cómo se llama ese músculo? Se llama músculo subclavio. El músculo subclavio le va a marcar una huella en la parte media, en el tercio medio del acna. Y en la parte lateral vamos a tener dos relieves en la clavícula, perdón, hacia la parte lateral, que tienen que ver con un ligamento que se proyecta desde otro accidente óseo de la escápula que ya vamos mencionando, que es este. Miren que en la parte posterior teníamos la espina y terminamos la espina con el acrónimo, ¿cierto? Ahora yo miro la escápula de frente y encuentro que hacia la parte lateral hay una prominencia, ¿cierto?, alargada y relativamente aplanada, a la que llamamos proceso coracoideo. Proceso es sinónimo de apófisis. Posiblemente estén más familiarizados con el término apófisis, son sinónimos. Apófisis coracoides o proceso coracoideo. Es lo mismo, estamos hablando de la misma estructura, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe por qué se llama coracoides? ¿Qué significa esa palabra? ¿No? Se asemeja supuestamente al pico de un cuervo. Eso traduce literalmente coracoideo. Oides, similar, ¿cierto?, a coratus, que sería cuervo. Coracoideo. A alguien se le ocurrió que eso se parecía al pico de un cuervo. Desde ese proceso coracoideo, cuando la clavícula viene en su extremo lateral a articularse con el acromion de la escápula, hay un ligamento que está formado por dos componentes. De forma general podemos decir que el ligamento que sale del proceso coracoideo hasta la clavícula se llama coraco clavicular. Como contexto general, coraco clavicular, del proceso coracoides de la escápula a la clavícula. Pero ese proceso coracoideo está dividido en dos porciones. ¿Ya hablaron de ligamento, de articulaciones de la extremidad superior? Bueno, si lo hacen y si no, pues prefiero pecar por exceso y no por defecto. El ligamento coracoclavicular tiene dos porciones. Una porción más medial, a lo que llamamos ligamento conoides, y una lateral, a lo que llamamos ligamento trapezoide. Conoides y trapezoide son las dos porciones del ligamento coracoclavicular. El trapezoide es que, perdón. Más lateral. Conoide y trapezoide. Ambos salen del proceso coracoideo y van al borde inferior de la clavícula. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Explicando por qué la clavícula tiene unos relieves en la parte inferior. ¿Quiénes los hacen? Ligamentos y músculos, ¿cierto? ¿Qué ligamentos? Costoclavicular
y coracoclavicular y un músculo subclavicular. Eso explica por qué si yo miro por encima, la clavícula se ve menos lisa, perdón, se ve más lisa que por debajo. Ahora, ¿será que por encima es totalmente lisa? ¿Ustedes ven la clavícula totalmente lisa por encima? No. Pero no tiene tantos relieves o viscosidades. Hay más hacia la parte lateral, porque vamos a tener la presencia de elementos musculares que se van a estar fijando y relacionando con ella, pero no generan unas marcas tan notorias y evidentes como las que tenemos en la parte inferior. Entonces eso marca una clara diferencia y permite una cosa que puede parecer muy trivial y muy elemental, y es, a mí que me interesa saber si esta clavícula es derecha o izquierda, ¿cierto? Posiblemente, pero es necesario reconocerla, identificarla. No sabemos cuántos antropólogos forenses vayan a salir de aquí, ¿cierto? Y el día que estén buscando huesitos en una fosa común puede ser interesante saber, ¿cierto? Si esta era derecha o izquierda, o si estas dos clavículas pertenecen al mismo individuo, o si me pueden dar algún aporte sobre género o sobre etnia, que eso sí ya se los enseñará o explicará su profesor de antropología forense. Yo por allá todavía no llego. Claro, hasta ahí con la clavícula. Su configuración, su ubicación, sus relaciones articulares, sus principales accidentes óseos y quién genera y marca esos accidentes óseos. ¿De acuerdo? Sin querer ya empezamos a hablar de la escápula, el segundo elemento óseo. ¿Cómo clasificamos a la escápula según su forma? Ya dijimos que de todos los huesos que vamos a hablar son apendiculares. Irregular. Entonces, ¿podemos decir que esto es un hueso plano? La mayoría de él es plano, ¿cierto? Pero como les digo yo siempre, ¿cierto? Esto es plano, pero yo te lo vendo completo. ¿Sí? Y esto sí de plano, entre poco y nada, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden encontrar que en unos libros dicen, no, es un hueso aplanado. ¿Aplanado es igual a plano? No. Es posible que en el contexto geométrico puro, ¿cierto? Uno piensa en un plano y le dicen, ¿cómo así que el frontal es hueso plano? Y uno lo ve así, cuando uno tiene el concepto de que plano es esta mesa o plano es este tablero. Y posiblemente con el tiempo lleguemos a cambiar el concepto de largo por alargado y de plano por aplanado, pero mientras esto será un hueso irregular, ¿cierto? Indiscutiblemente. Porque no la totalidad de su estructura cumple con el criterio de hueso plano, que es tener dos láminas óseas paralelas, ¿cierto? En una configuración de diploide que usualmente uno tiene mucho más claro a nivel de la bóveda craneana. ¿Qué forma en general tiene la escápula? Triángulo. Una forma triangular o piramidal. Una base superior, un borde lateral, un borde medial, y cuando yo tengo automáticamente esas tres líneas, necesariamente se me va a formar un triángulo, y un triángulo tiene tres ángulos. En la escápula u omóplato, ¿cierto? Sin H las dos, vamos a encontrar muy marcados y muy claros los ángulos. Es que uno ha visto escribir cualquier cantidad de cosas y barbaridades, por eso no sobra, ¿cierto? Y como el achaque es que los nombres propios no tienen ortografía, aquí no aplica esa norma. Tenemos un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral que para algunos está posicionado de una manera bastante imprecisa, porque uno tiene un relieve aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿cierto? Entonces uno diría como que el ángulo lateral es bastante impreciso. Aquí no hay duda, es la parte más alta y medial, y aquí tampoco hay duda, es la parte más inferior. Ángulo superior y ángulo inferior. El sitio donde usualmente quienes ubican un ángulo lateral en la escápula, si está marcado por acá, ¿no? Allá a la derecha. Ángulo lateral, ¿cierto? Viene aquí, ¿cierto? Pero repito, más que hablar de un ángulo lateral, reconocemos accidentes óseos bien definidos. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Acromio, ¿cierto? ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Proceso o apófisis coracoides. Ven ustedes una concavidad aquí, un espacio, ¿cierto? A lo que se denomina cavidad de una aldea, ¿no? Pues a uno le dicen cavidad y uno se imagina tremendo hueco, pues, o tremendo espacio,
y realmente la concavidad ahí es mínima, pero es el espacio donde se va a articular ¿quién? La cabeza humeral, ¿cierto? Entonces, en la parte superior y lateral, para reconocer, encontramos 3 accidentes óseos de la escápula. Una acromia, que dijimos es la parte final o la continuidad de la espina. Un proceso coracoideo que si bien es cierto se proyecta hacia anterior, miren que también va hacia lateral. Y una cavidad glenoidea o superficie articular para la cabeza humeral. Dijimos que el borde anterior de la escápula es relativamente cóncavo y forma una depresión a la que llamamos fosa subescapular. Parte anterior, fosa subescapular. De ahí el nombre del músculo que se origina allí, músculo subescapular. Ustedes hablarán en detalle de fosa subescapular. Si vamos a la parte posterior, nos encontramos con que la espina de la escápula está dividiendo esa cara posterior en 2 fosas o superficies. Una por encima de la espina, y hablamos de una fosa supraespinosa, debajo de la espina, y hablamos de una infraespinosa. Por eso un elemento clave es reconocer la espina. Usted reconoce la espina y ya sabe qué es posterior y qué es anterior. Y automáticamente sabe que esta es la fosa subescapular y que esto es supra e infraespinoso. ¿De acuerdo? Supra e infraespinoso. Pareciera muy evidente que tener la cavidad glenoidea aquí me indica que esto es lateral, ¿cierto? Pero uno podría encontrarse una estructura ósea fragmentada de esta manera. Miren este borde y compárenlo con este. Es un poco más ensanchado. ¿El borde qué? ¿Este cuál es? Lateral, ¿cierto? O externo, con respecto al medial, es un poco más afilado. Alguien podría decir, pues, ¿para qué? ¿Cierto? Pero si yo me encuentro solo este fragmento de escápula, necesito tener certeza de que este más afilado es el borde medial y este es el borde lateral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para definir pues detalles. Observan una escotadura por acá. ¿Sí? Entre el borde superior y el proceso coracoideo. No sé si se alcanza a ver tan claro por aquí. Por aquí nos hablan de una muesca o escotadura superior. Y resulta que no tiene solamente el hueso, sino ya en un contexto más amplio y general. Vamos a tener aquí un ligamento. Todo, como cerrando la escotadura. Convirtiéndola en ¿qué? En el foramen, ¿cierto? O agujero supraescapular. Yo les decía que muchos accidentes óseos tienen que ver con ligamentos, con músculos, pero algunos tienen que ver con acá está la escotadura supraescapular, acá está el ligamento transverso superior de la escápula, se llama. Y miren que hay estructuras neuromusculares relacionadas con ese foramen que se me va a configurar ahí. ¿Quién está pasando dentro o a través del foramen? El nervio, ¿cierto? Que en este caso va a tomar o tiene el mismo nombre del foramen, nervio supraescapular. ¿Qué relación tiene la arteria con estas estructuras que estoy mencionando? La arteria que acompaña al nervio. ¿Pasa por el foramen también? No, por encima del ligamento, pero muy cerca de él. Esa arteria también se llama supraescapular. Entonces tenemos una escotadura supraescapular como accidente óseo que al colocarle un ligamento, ¿cierto?, se convierte en foramen supraescapular. A través de ese foramen discurre el nervio y por encima de ese foramen discurre la arteria supraescapular. Para mencionar otros
accidentes anatómicos importantes que tiene la... Vamos a mencionar algunas cosas. Ya hablamos del proceso coracoideo y dijimos que de ahí se proyectan, por ejemplo, los ligamentos conoides y trapezoides del coraco clavicular. Pero el proceso coracoideo es bien importante también en lo que tiene que ver con orígenes e inserciones musculares. Eso si quieres para si alguien no ha visto. El proceso coracoideo, miren, sirve como punto de inserción de un músculo que se llama pectoral y va a servir de origen a dos estructuras musculares, por mencionar apenas un ejemplo. En el proceso coracoideo. Uno de ellos es el coraco braquial, ¿cierto? Y su nombre ya automáticamente nos relaciona con ese accidente coraco braquial. Y el otro es la porción corta del músculo bíceps braquial. Entonces fíjense cómo un solo accidente óseo puede ser muy importante y tiene relación con 3 músculos y 2 ligamentos. Proceso coracoideo. Fijándose o insertándose en él el pectoral menor. Y origen coraco braquial. En eso estoy. 3 músculos. Uno llegando, uno se inserta en el proceso coracoideo. ¿Quién? Pectoral menor. Y 2 se originan o salen desde allí. ¿Quiénes? Coraco braquial, ¿cierto? Con ese nombre, ¿dónde se insertará? ¿En qué hueso? Húmero, ¿cierto? No hay pierde, ya aprenderemos en qué parte exacta del húmero. Pero fíjense que siempre tengan eso muy claro de ahora en adelante que van a estar en el contexto osteomuscular. El nombre de un músculo siempre nos va a decir algo, y más si utilizamos la nómina anatómica internacional. Y falta uno, porción corta del bíceps braquial. Porción corta del bíceps braquial. ¿De acuerdo? Por mencionar apenas un ejemplo de un accidente óseo, que nos va a o va a guardar relación con 3 estructuras. ¿Está? Por ejemplo, hablando de la nómina anatómica, yo les hablaba de un ángulo superior de la escápula, ¿cierto? Acá. En nómina antigua se mencionaba o se describía un músculo que se llama o se llamaba angular del omóplato. Si yo digo angular del omóplato me suena a ángulo, ¿cierto? Pero ya vimos que podemos tener mínimo 2 o hasta 3 ángulos. Yo podría pensar que el músculo está aquí, que está aquí o que está por aquí, ¿cierto? En cualquier, no me dice o no me da certeza ese nombre. Si yo digo que el músculo en nómina anatómica internacional angular del omóplato se llama elevador de la escápula, usted diría, pues igual yo lo puedo elevar desde cualquier parte, y potencialmente sería cierto. Pero el elevador de la escápula se va a fijar en el ángulo superior de la escápula y va a traccionar desde allí la escápula en este sentido, pues en el único sentido que se puede, obviamente, hacia arriba. ¿Sí? Del ángulo superior. ¿Cuántas relaciones articulares tiene la escápula? ¿Cuántas relaciones articulares tiene la escápula? ¿3? ¿Cuáles? Mencionémoslas. Una con la clavícula, ¿cierto? Acromio clavicular. ¿Cuál más? Con el húmero, ¿cierto? Gleno humeral o escápulo humeral. ¿Alguna más? ¿Dónde está la conexión axial apendicular para el miembro superior? No, ¿dónde está la conexión articular entre lo axial y lo apendicular para el miembro superior? No, porque en la escápula tenemos cintura que ya es apendicular con extremidad libre. La esternoclavicular, ¿cierto? Aquí está la conexión axial. ¿Qué es axial? El esternón. ¿Quién es apendicular? La clavícula. La escápula no tiene conexión articular directa con ningún hueso del esqueleto axial, ¿o sí? No. Se articula con la clavícula, que ya es apendicular. Se articula con el húmero, que también es apendicular.
En el sentido técnico no existe una relación ósea articular directa entre la escápula y elementos del esqueleto axial. ¿Han oído hablar de algo llamado cisarcosis? ¿No? ¿Alguien ha oído ese término? Cisarcosis. ¿Sí? ¿Es una? No, eso es sin artrosis. Ojo. ¿Sí? Sin artrosis son lo que llamaríamos en el contexto de denominación general articulaciones inmóviles. Sin artrosis. Artro significa movimiento y se asumió que todas las articulaciones tenían movimiento. Cuando se descubrió que había articulaciones donde no se daba movilidad, como las suturas, se acuñó el concepto técnico de sin artrosis, sin movilidad. No, diferente. Cisarcosis no es partes de cartílago y anilo que unen dos huesos. No, eso puede ser sincondrosis. O hay formas de sincondrosis ahí. Sínfisis también tiene cartílago, son articulaciones cartilaginosas. No, este es un concepto que puede sonar de entrada como ilógico o absurdo, pero que técnicamente existe y se aplica. Es una, entre comillas, articulación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un hueso que a través de numerosos músculos está conectado o relacionado con otro u otros huesos, garantizando cierta estabilidad como si se tratara de una articulación. ¿Cómo el qué? Como el ioides, ¿cierto? El hueso ioides uno dice que es el único hueso inarticulado del cuerpo porque realmente no tiene una articulación directa, pero tiene múltiples ligamentos y músculos. El concepto de cisarcosis no aplica tanto aquí porque lo que estamos haciendo es que un hueso que sí tiene articulaciones con otros, porque la escápula no es inarticulada, y esa es la diferencia. Se articula con clavícula, se articula con húmero, pero se relaciona indirectamente con estructuras del esqueleto axial a través de numerosos músculos. Le hace columna vertebral y costillas. Tenemos numerosos músculos que están relacionando la escápula con costillas, el pectoral menor es uno, y con la columna vertebral. De esa manera la escápula, sin tener una conexión directa, jamás vayamos a decir que la escápula se articula con una costilla o con una vértebra, pero a través de elementos musculares se establece un potente vínculo que permite movilidad porque la escápula se mueve, ¿cierto? Pero la mantiene en cierto nexo de estabilidad y algunos textos, pues existe y de ahí se denomina o se deriva el concepto de cisarcosis, que entre comillas articulación muscular. ¿Cuál otro hueso es un cisarcosis? Otro elemento óseo del cual se señala o se describe concepto de cisarcosis en algunos segmentos es la relación que tiene, que igual no es el ejemplo, así como cuando uno habla por ejemplo de huesos sesamoideos. ¿Cuál es el ejemplo típico de hueso sesamoideo? La rótula o patela. Es un hueso que está metido dentro del tendón de un músculo. Hay poquitos otros ejemplos. Cuando uno habla de cisarcosis, el ejemplo clásico de cisarcosis, ¿cierto?, es la escápula y su relación con elementos axiales, costillas y columna vertebral. Es básicamente el ejemplo clásico. Algunos mencionan al ioides, pero lo que decíamos, el hecho de que el ioides no tenga una relación articular directa lo excluye un poquito de ese concepto. El ejemplo clásico de cisarcosis lo vamos a tener en la conexión escápula con elementos axiales, costillas fundamentalmente y columna. Ustedes verán músculos como el pectoral menor que yo les acabo de mencionar, músculos como los romboides o romboideos, el mismo elevador de la escápula que también acabo de mencionar, músculos como los serrato anterior o serrato mayor que están fijando y conectando la escápula con diferentes elementos. Pero una cosita, yo me puse a mirar el serrato anterior donde se inserta en la parte de atrás de la escápula, que no entendí bien, pues porque aquí adelante, pues bueno, no hay problema en las costillas. Entonces, si esta es la escápula, ¿cierto? Seguimos por allá atrás. No creo, no.
Esta es la proyección anterior de este segmento de la extremidad, ¿cierto? Aquí están las costillas. Desde las 8 a 10 primeras costillas se proyectan fibras musculares que se van a dividir primero lateral y luego posterior, van rodeando y se van a insertar en el borde medial de la escápula. Entonces van a dar la vuelta, ¿cierto? Hacen esto y llegan aquí. Si vienen, perdón, desde acá, hasta aquí están en las costillas, van a dar la vuelta y se van a fijar aquí. Eso les permite primero traccionar hacia adelante la escápula y fijarla. Entonces fíjense que de ahí el concepto de cistercosis, estabilidad. Pero además, como las fibras tienen una proyección acá arriba, pero muchas de acá abajo hacen esto. Ese es un concepto técnico fundamental en biomecánica, que es lo que permite que la cavidad glenoidea haga esto. Si la cavidad glenoidea no hace eso, yo no puedo llevar la abducción más allá de 90 grados, que técnicamente eso no es una abducción. La abducción realmente termina aquí. Porque si yo digo que estoy llevando la abducción más allá de 90 grados y pregunto quién está haciendo eso, el que está haciendo eso es el trapecio. Y el trapecio jamás me mueve al hombro. Él me está moviendo la cintura escapular. Es una cosa indirecta, pero tiene que ver. Y es aquí. Acá atrás se insertan los romboides, los romboideos. ¿Sí? Aquí y aquí. Y el cerrato viene allí. Entonces yo tengo que correr el cerrato para ver el subescapular. Bueno, dejamos de par la escápula ya. Claras, más o menos, con sus principales accidentes. No hay duda de confundirnos en una escápula derecha o izquierda. ¿Sí? No. Ok, hablemos del húmero. ¿Dudas para clasificar el húmero? Hueso largo. No, va a decir apendicular como todos y hueso largo. ¿Cómo sabemos si es un número derecho o izquierdo? ¿Acá? ¿Y si usted lo encuentra así costado? ¿Por la qué? Ojo con esos términos. Vamos a aclarar eso. Listo. Entonces, primero, no hay duda, ¿cierto? Diáfisis, epífisis. En la epífisis proximal tenemos un extremo más o menos de contorno equivalente a un poco menos de la mitad de una esfera, ¿cierto? Y hablamos de la cabeza del húmero. Hay un reborde justo donde esa cabeza termina, a lo que conocemos como el cuello anatómico